A ver, ¿cómo es posible que una monarquía que parecía de lo más estable se venga abajo en apenas 20 años? Pues esa es la historia que vamos a desentrañar hoy, una de colapso político que, ojo, acabó preparando el terreno para una dictadura y después para una guerra civil devastadora. Y bueno, nuestro viaje empieza justo aquí, en 1902. Fijaos en la imagen. Un rey jovencísimo, Alfonso XIII, con solo 16 años, sube al trono. Y claro, sobre él se ponen todas las esperanzas de un país que lo que quería era, por fin, modernizarse y tener algo de estabilidad. Su reinado, se suponía, iba a ser el comienzo de una nueva era para España. Y esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un sistema que llevaba décadas funcionando, de repente en solo 20 años, se desmorone por completo? Vamos a tratar esto como lo que es, un auténtico misterio político. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué fuerzas había por debajo que no se veían? Venga, vamos a investigarlo. Vale, para poder entender este colapso, lo primero es hacer un diagnóstico. Hay que ver cuál era la enfermedad que sufría el sistema político que heredó Alfonso XIII, porque por fuera daba una imagen de estabilidad, pero por dentro la cosa se estaba pudriendo. Y el corazón de esa enfermedad, el epicentro del problema, era esto, el caciquismo. ¿Y qué era exactamente? Pues en pocas palabras era el aceite que mantenía engrasada toda la maquinaria política de la Restauración. En los pueblos, los jefes locales, los caciques, controlaban los votos a base de favores y de presiones. Así se aseguraban de que el poder se fuera turnando pacíficamente entre conservadores y liberales, lo que se conocía como el turno pacífico. Todo muy predecible, sí, pero era un fraude de arriba a abajo. No era una democracia real. Pero claro, el mundo cambia y este sistema sencillamente no podía seguir el ritmo. Se estaba quedando viejo. Por un lado, las ciudades como Madrid o Barcelona crecían, y ahí surgía un nuevo tipo de votante, uno que pensaba por sí mismo y que estaba totalmente fuera del control de los caciques. Además, aparecen con muchísima fuerza sindicatos y partidos obreros que, lógicamente, rechazaban este sistema fraudulento. Y por si fuera poco, los grandes partidos, al morir sus líderes históricos, se empiezan a romper en pedazos, y por primera vez empieza a haber una oposición de verdad, organizada. Republicanos, nacionalistas, el movimiento obrero. Los cimientos del sistema se estaban agrietando por todas partes. Claro, al ver estas grietas, algunos políticos se dieron cuenta del peligro. Intentaron hacer una especie de reparación desesperada desde dentro del propio sistema para evitar que todo se viniera abajo. A esto se le llamó regeneracionismo. Y aquí los tenemos los dos protagonistas de este intento de reforma. Por un lado, el conservador Antonio Maura, por el otro, el liberal José Canalejas. Podemos imaginarlos como dos médicos que intentan curar a un paciente, a un cuerpo político que está muy enfermo. Pero claro, cada uno con su propia receta, con su propio tratamiento. Esta frase de Maura es que lo resume toda la perfección. O hacemos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo. La urgencia que transmite es tremenda. La idea era básicamente adelantarse. O sea, vamos a hacer nosotros los cambios desde el poder antes de que venga la gente desde la calle y nos pase por encima. Una reforma preventiva en toda regla. Y aquí se ven muy claras sus diferencias. Los dos querían modernizar el Estado, sí, pero desde puntos de vista casi opuestos. Maura se centraba más en limpiar el fraude electoral y en dar algo de autonomía local para calmar a los regionalistas. Canalejas, en cambio, iba más a lo social, que el servicio militar fuera igual para todos, ricos y pobres, y sobre todo limitar el poder de la Iglesia. Eran dos intentos valientes, no se puede negar, pero la gran pregunta era si con un par de reformas se podía frenar la que se estaba viniendo encima. Pues la respuesta, ya lo adelantamos, fue que no fue suficiente. A pesar de estos intentos, las tensiones que había por debajo, tanto sociales como políticas, eran demasiado fuertes. La olla a presión estaba a punto de estallar y lo hizo en forma de crisis violentas que el sistema simplemente ya no pudo contener. La primera gran explosión fue esta. La Semana Trágica de Barcelona. Y la chispa que lo encendió todo fue la Guerra de Marruecos. Una guerra que no le importaba a nadie y que era tremendamente impopular. El gobierno decide llamar a filas a los reservistas, muchos de ellos padres de familia, para enviarlos a luchar. Y claro, eso fue la gota que colmó el vaso. Lo que empezó como una huelga en Barcelona se convirtió en una auténtica insurrección, sobre todo contra la Iglesia. Se quemaron conventos, iglesias. La respuesta del ejército fue una represión brutal, salvaje. El sistema, por los pelos, sobrevivió. Pero el coste fue altísimo. Las consecuencias políticas fueron devastadoras. La Semana Trágica no solo hizo caer al gobierno de Maura, sino que dinamitó por completo el consenso que había entre conservadores y liberales. Ese pacto de no agresión se rompió para siempre. A partir de este momento, la política española se convirtió en una guerra sin cuartel. Y si lo de 1909 fue grave, lo de 1917 fue la tormenta perfecta. El sistema se enfrentó a 3 crisis enormes, a la vez.
Por un lado, los militares, que se rebelan contra el gobierno. Por otro, los políticos de la oposición, que montan su propio parlamento paralelo. Y para rematar, los sindicatos convocan una huelga general revolucionaria. El gobierno estaba siendo atacado por tierra, mar y aire, por todos los frentes a la vez. A pesar de todo, el sistema aguantó el golpe de 1917. Pero la herida mortal, el golpe de gracia que acabaría con la credibilidad del régimen, llegó desde África. Una catástrofe militar que sacó a la luz toda la incompetencia y toda la corrupción del Estado, hasta el tuétano. Más de 12.000. Es que hay que pararse a pensar en la cifra. Más de 12.000 soldados españoles muertos en el desastre de Anual. No fue una derrota. Fue una masacre en toda regla, una auténtica carnicería que dejó en shock a todo el país y que, lógicamente, exigía encontrar a los culpables y exigía respuestas ya. La indignación en la calle fue, no tenía precedentes. La gente estaba furiosa y pedía cabezas. Así que, para intentar calmar un poco los ánimos, el gobierno no tuvo más remedio que abrir una investigación oficial, el famoso expediente Picasso, que se suponía que iba a llegar hasta el fondo del asunto y a descubrir toda la verdad, costase lo que costase. Y lo que descubrió ese informe, telita, fue una auténtica bomba de relojería. Salió a la luz de todo. Corrupción a mansalva en el ejército, una negligencia brutal por parte de los altos mandos, un material obsoleto. Pero lo más gordo, lo que lo cambiaba todo, es que las pruebas apuntaban muy arriba. Tanto que salpicaban al mismísimo rey Alfonso XIII. El informe sugería que él, personalmente, había animado a los militares a lanzarse a esa ofensiva temeraria. De repente, esto ya no era un desastre militar, esto era una crisis de supervivencia para la monarquía. Y con este panorama, con la monarquía contra las cuerdas, llegamos al acto final. La solución, una intervención militar que le dio la puntilla al sistema parlamentario español. La excusa era salvar a la nación del caos, pero la realidad es que también era una forma muy conveniente de enterrar un escándalo que podía llevárselo todo por delante. Y el hombre que dio ese paso al frente fue el general Miguel Primo de Rivera. Él fue quien ocupó el vacío de poder. Y hay que entender que su golpe de Estado no salió de la nada, no fue una sorpresa. Fue, en realidad, la consecuencia lógica, la culminación de todos los fracasos que hemos ido viendo. Y aquí está el detalle clave. Lo que lo explica todo, el cuándo. El golpe de Estado se da justo unos días antes de que el informe Picasso se debatiera en el Parlamento. ¿Casualidad? Ninguna. De un plumazo, el golpe militar silenció el debate, tapó el escándalo, salvó a los generales implicados y, lo más importante de todo, protegió al rey. Fue un encubrimiento de manual, a la vista de todo el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Al apoyar el golpe, ¿Alfonso XIII consiguió salvar su corona? ¿O en realidad lo único que hizo fue posponer lo inevitable, su propio exilio? Porque al dar luz verde a la dictadura, se quitó de en medio un sistema parlamentario que se caía a trozos, sí, pero ató su propio destino al de un régimen autoritario. Una decisión que, como la historia se encargaría de demostrar, solo sirvió para retrasar la caída final.